Quiero compartirle esta palabra, está en Hebreos 5, versículo 7. Gloria a Dios. Y su letra dicen de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas, la que le pidió librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hace unos días atrás, yo estaba reanalizando sobre una posición que yo, cuando me convertí a lo primero, vine con un idealismo. Porque todas las personas que vienen a la iglesia vienen con un idealismo de resolver todos sus problemas. Todo. Creemos que cuando nos convirtamos, nos va a llegar casa, carro, de todo. Pero después fui analizando, y veo que muchas veces se nos induce un mensaje de prosperidad, un mensaje fácil. Pero la Biblia nos dice que nuestro modelo a seguir es Cristo. Y yo analizaba en cuanto Él hizo el milagro de convertir el agua en vino. Muchos aplausos. Cuando hizo un sinnúmero de milagros. Pero también analizaba que con esos milagros que Jesucristo hacía, Él le estaba dando un mensaje en cada ocasión. Y si analizamos dos milagros que son muy notables, que es el de Lázaro y la hija de Jairo, a veces nosotros creemos que cuando nos convirtamos aquí, como le dije al principio, todos nuestros problemas se solucionaron. No tenemos derecho a enfermarnos porque agarramos, en vez de tener un acusador, siempre acusamos a alguien. No me gusta mucho hacer énfasis, pero sí analizamos la palabra, como Pablo nos le explica. Vemos que en pocos versículos de la Biblia encontramos cuando nos dice en una palabra que Jesús llora. Poco versículo de la Biblia. Este es uno en Juan 11, por ahí yo no tengo presente. Pero ¿qué sucede? Cuando yo autoanalizo la vida de Jesús, que agarra y desciende del cielo, deja todo su trono, todo, y se humilla por lo más bajo, y viene y se humaniza, se iguala a ti y a mí por amor. Pero qué sorpresa, por quien Él hizo tan grande milagro, no lo querían ese milagro. No querían que Jesucristo viniera a salvarnos. Y nos ponemos en una posición de un rechazo rotundo, solamente porque Él se humanó y vino a sufrir toda nuestra dolencia, todo, a pagarlo todo. Solamente tenemos que creer en Él para la salvación, pero ni eso queremos hacer, tan creer y obedecer. Y vemos en esta lectura que dice que Él en su momento de humanidad, de carne, le pide a quien podía salvarlo, o sea, Dios Todopoderoso, el único.
y le he negado la petición porque ya estaba escrito que había que cumplir aquello. Porque era un dolor tan grande el tuvo hacer un sacrificio por una humanidad tan indolente, tan rebelde. Porque muchas veces usted viene cualquier gente que usted se desprende de su casa a regalarle algo y usted se presenta, mira, Elías, yo te traje, yo sé que tú no has trabajado en esta semana, te traje 1,000 pesos para que yo lo abrazo y pero ¿qué sucede con la salvación? Nos la regalaron algo más grande todavía y aún, como decía, estamos dentro de la iglesia y creemos que si nos duele la cabeza y estamos bien, ese dolor de cabeza tiene que desaparecer. No, sorpresa, eso no es así. Porque aquí dice que Jesucristo era perfecto en todo y sufrió hasta lo sumo, fue probado en todo. Y a veces nos duele una rodilla, nos caemos. Pensamos que no tenemos derecho a salir en la calle y que nos pase un accidente. No tenemos derecho a eso porque nosotros no hemos creado esa imagen. Pero, ¿qué sucede con esto? Es que nos gusta la comodidad y nos hemos acomodado tanto a la vida breve que tenemos, a este círculo, que nos aterra en gran manera pensar en que, vamos a suponer, en un año yo voy a morir. Para ponerlo lejos, no mañana, sino que yo vaya a morir, ya estoy aterrorizado. Pero ¿qué sucede? Jesús, desde que bajó aquí, tenía una sentencia de muerte con fecha, hora, todo organizado. Y si vemos, cuando dice que Jesús es humano, hay algo que cuando a usted le dan un golpe, usted recibe un analgésico, pero cuando usted psicológicamente, emocionalmente, le dan un golpe, le laceran su alma, eso se mantiene. ¿Con qué usted alivia tal dolor? Y en ese momento estaba Jesús angustiado. Dice que subía a orar solo. A veces estaba con los discípulos desaparecido, duraba. Y en una les reclama, no pudieron estar conmigo ni siquiera unas horas. Y todo ese sacrificio, ¿por quién era? Porque él estaba allá y hizo una incisión, bajó hasta nosotros. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, por la que padeció, aprendió la obediencia. O sea que aunque era el Hijo de Dios, se le negó la petición de buscarle una vuelta al padecimiento que ya estaba destinado. Entonces, yo muchas veces me encaba a reclamar cosas que no tengo derecho a reclamar, a pedirle a Dios, si te he sido fiel en esto, si yo hice esto, si hice un ayuno, si yo me hinqué a orar, ¿por qué me sucede esto? Entonces, me he puesto a analizar que en el momento que yo le dije sí a Jesucristo, fue cuando verdaderamente empezó como la verdadera guerra y la prueba. Y a veces
en medio de nuestra prueba, nuestro proceso, empezamos, en vez de empezar a darle gracias a Dios por el proceso que usted está pasando, por toda la bendición que va a venir después del proceso, entonces empezamos con la queja y a echarle la culpa al diablo, porque el diablo hizo esto por esto y lo otro. No, hermano, usted está siendo procesado poco a poco, y usted tiene que darle gracias a Dios cuando está en la abundancia, cuando tiene lo poco, cuando no tiene nada, porque usted ni siquiera se merecía, yo no merecía estar aquí, y solamente por gracias. Entonces vemos a Jesús, que siendo una persona totalmente inocente, obediente en todo lo que su padre le mandaba, que le decía a su alrededor: en los negocios de mi padre me es lícito estar. O sea, todo lo que se le mandaba desde el cielo, como un soldadito él lo hacía. Y nosotros no somos así. A nosotros Dios dijo que te mandó a decir, tú lo sientes ahora y te sacude, pero mañana dice, pero cuidado si no, porque no me conviene lo que estoy viendo delante, el camino que voy a seguir para trasladarme. No me conviene visualmente, no me conviene lo que estoy viendo delante para alcanzar, porque queremos entenderlo todo. Todo lo que queremos hacer, tenemos que tener la seguridad y la certeza de que lo que está de aquel lado es lo que yo creo que me conviene a mí. Pero no, hermano, Dios conoce todo corazón, Dios conoce presente, el futuro, pasado, todo sobre ti, todo tu propósito. ¿Para qué fuiste llamado? Eso es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta. ¿Para qué fuimos llamados? Solamente para sentarnos en un banco y cantar, decir gloria a Dios, y cada vez que una persona diga aplauda, usted aplaude. Cada vez que yo diga una cosa aquí, yo diga, tienen que decir amén. No, esto no es así. Esto es regido por la palabra. La palabra se rige, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y no todo lo que yo digo aquí, usted tiene que estar de acuerdo. Usted tiene una Biblia en la mano, y si yo digo una palabra aquí y usted está en desacuerdo, usted la confronta. No tiene que venir a discutir conmigo, pero sí puede sacarme de un error, porque las palabras no son para contiendas, sino para vivificar y dar testimonio. Levantar, que cuando nos gusta de cuando caemos, quedarnos llorando en el piso. Y la palabra dice lo contrario: bienaventurado aquel que cae y se levanta. A usted no le dijo que usted no iba a caer, a usted se le dijo desde el principio que iba a tener aflicciones aquí dentro. Si usted iba a seguir a Jesús, iba a tener aflicciones muchas. Y tenemos, como le dije, un modelo a seguir, que muchas veces nada más queremos seguirlo cuando Él, con 2 peces y 3 pan, alimentó a la multitud. Ay, así sí es bueno. Pero, hermano Toribio, búsqueme Isaías 53:3, háganlo. Y tenemos una capacidad de hacernos de los versículos y la palabra de Dios, acomodarnos a nuestro entorno, aplicar a nuestra vida la palabra de Dios por parte. Entonces dice que no escondimos, o sea, lo que no quiere decir que no avergonzamos, desechamos y despreciamos
¿Qué quiere decir con esto? Que vino la salvación al mundo, a ti y a mí. Y nosotros nos avergonzamos, despreciamos. Podemos ver que en estas declaraciones Isaías dice o profetiza que todas estas cosas iban a pasar, que iba a venir la luz del mundo y íbamos a escondernos, íbamos a apreciar más la oscuridad. Porque, y poniéndonos usted como ser humano del lado de Jesús, es un trago amargo, difícil. Usted ser despreciado públicamente, rotundamente, negado. Y no fue una sorpresa. Porque cuando usted le da una sorpresa a una persona y lo desprecian, pero miles de años anunciando a quien venía a salvarnos, quien venía a darnos nuestra redención, quien venía a pegar por todo nuestro pecado. Y nos escondimos, nos avergonzamos, despreciamos esa bendición tan grande. Y tenemos la habilidad de excusarnos por nuestros errores. Siempre le echamos la culpa a alguien que tiene la culpa de nuestros errores, pecado. No queremos enfrentarnos. El día pasado yo estuve viendo la biografía de un pastor bien reconocido y su descenso, pero no había podido autoanalizar la vida que tenía, que el cantante pastor Julio Melgar. Él decía, o sea, en la biografía dice, que él a los 10 años, su padre era alcohólico, él tenía que dormir en la calle, conoció como a los 8 años a su esposa, pero no la reconocía, después cuando crecieron. Dice que Dios empezó a tratar con él a los 10 años, y a partir de ahí, y fue un pastor prosperado. Conocemos mucho de su música. Conocemos mucho de su legado. Pero ¿qué sucede? Fue diagnosticado por un cáncer de páncreas. Desde los 10 años hasta su final fue un hombre correcto, que vi testimonio de muchos pastores que identificaban cómo ese señor, ese hombre de Dios, siervo de Dios, fue de bendición en su vida. Cuando las adoraciones menguaron, él se mantenía así y fue una luz. Pero, ¿qué sucede? Yo eso lo vi hace como 3 días atrás. Hoy yo estaba buscando, me salió más adelante un testimonio, o sea, un video de un testimonio del último, un congreso que hicieron para recaudar fondos 3 meses antes de él morir. Y cada vez que él estaba en un sitio, le daban palabras de aliento. Tú eres un hombre de fe, el Señor va a hacer un milagro contigo. Pero en ese congreso que hicieron, porque tiene un cáncer terminal de páncreas, se le acerca un señor, un pastor, y se le hinca delante llorando. Le dice: Julito, yo quisiera decirte de mis emociones,
porque yo soy una persona que ha llegado a ti, que más que hermano, tú has sido como un padre para mí. Pero tú estás en un propósito. Tú en este tiempo eres un Pablo. Y si conocemos la vida de Pablo, por el aguijón que él tenía, tenemos como una tercera parte del Nuevo Testamento. Y le dijo, yo quisiera decirte que Dios te va a levantar, pero no, tu aguijón trasciende después de esta vida. Y tú nos has enseñado a nosotros, a todos los adoradores, nos has enseñado a los pastores, de que aún en tu aflicción de muerte, tú sigues adorando, tú sigues siéndole fiel a Dios. Sigue asistiendo a todos los servicios. Ahora tú no puedes cantar, pero sigue en esto. Entonces, cuando yo vi eso, yo me pongo a meditar. Y ciertamente, ¿cuál fue? Si es un hombre de Dios, y podemos juzgarlo desde fuera, a veces decimos, no fue por un pecado, no, fue el propósito que Dios tenía en ese Señor. Y hasta ahí llegaba su vida, su ministerio. Cuando estaba en lo más alto, le detenta este cáncer en el páncreas, inoperable. Y solamente tiene que resignarse a esperar la muerte. Pero dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso dice Pablo aquí en sus aflicciones. Entonces cada uno de nosotros, en vez de estar enfocado en las aflicciones, vamos a enfocarnos en aquel que nos llamó, aquel que dio su vida, que lo dio todo por cada uno de nosotros. Y a su nombre.